Advertencia. Las opiniones emitidas en el siguiente podcast para nada fomenta el uso de armas, violencia en general, brujería y la exploración del ocultismo. Este formato de audio está hecho simplemente para entretenimiento. Bienvenidos al capítulo 28 de su podcast favorito de misterio, El Hubiera Existe. Podcast donde abriremos una puerta delgada entre este universo y lo desconocido y entraremos en un mundo utópico que responda a las más grandes incógnitas de la vida. Y si hubiera. Mi nombre es Henry Lira y como siempre tengo el gusto de presentar a mi oráculo utópico directamente desde Puerto Rico, Tapiremil. ¡Saludos! Espero que todo el mundo esté súper bien. Aquí David Emil de Sound Canvas, mandándoles muchos besotes y bendiciones. Y bendiciones. Capítulo 28 y primer episodio de marzo. Gente, de verdad, este mes vamos a desclasificar experimentos, mutaciones reales y datos tan interesantes que vas a morir de la intriga. No puedo abrir este caso sin antes agradecerles por su reacción en todo nuestro contenido durante el mes de febrero, el mes OVNI. Y si se lo perdieron, pues vayan a las plataformas que tenemos de podcast, incluyendo YouTube, y dense. Sobre todo en YouTube, porque están los videos, fotos reales de los acontecimientos y casos que hemos estado documentando. Uh-huh. Así que muchísimas gracias por su respuesta, por sus likes, por sus shares, por sus suscripciones, por sus escuchas, por sus buenos comentarios. De verdad, esto es por ustedes y para ustedes. Oigan, por cierto, tenemos un fun fact, una actualización del último podcast que subimos, que fue Hombres de Negro. Es que va a involucrar a dos podcasts. Justo el accidente de Puebla, el accidente OVNI de Puebla, el cual estuvo documentado principalmente por Pedro Ferriz, y Hombres de Negro, que es justo el podcast pasado, en el cual él en su programa entrevistó a esto pasó en México, o sea, cabe mencionar que esto pasó en México, y es uno de los antecedentes que han tenido testigos, hombres de negro, aquí en México. No sé si te acuerdas que del podcast pasados, Ajá. Justo mencionamos que aquí no funcionarían una rama gubernamental como los hombres de negro, porque pues si la gente no le abre a Coppel, pues mucho menos le va a abrir Claro. a tipos vestidos de negro, güey, ¿no? Evidentemente. Pero justo Pedro Ferriz tenía un programa de televisión y en el cual iba a entrevistar a un testigo de un tipo que iba volando en el Ajusco en una avioneta y de repente fue, pues literal, hubo un objeto que se puso a su derecha y un objeto que se puso a su izquierda y un tercer objeto que no veía abajo de la avioneta. Esto durante el vuelo, brother. Lo escoltaron. Ajá, exacto, güey, como que lo escoltaban. Él justo ya aterrizando en el Ajusco, quiere bajar el tren de aterrizaje y justo la compuerta no bajaba porque chocaba con algo, ¿no? Ajá. Chocaba con algo, entonces como que le empezó a invadir mucho el miedo, quería aterrizar, bla, y de repente, ¡pum!, desaparecieron los objetos voladores no identificados. Ahora, Pedro Ferriz en su programa lo entrevista a esta persona, sale al aire y él dibuja los objetos que ve a su derecha y a su izquierda, valga, porque el tercero no lo puede ver porque está abajo, pero los dibuja. Y Pedro Ferriz compara los dibujos de este testigo mexicano con unos dibujos de un niño en Canadá. Y güey, los dibujos son exactamente los mismos, las mismas características, los mismos números de luces, o sea, son igualitos, güey. Igualitos. Wow. Pedro Ferriz anuncia que va a haber un segundo programa con otras revelaciones, ¿no? Ajá. En el cual iba a estar en entrevista pues este testigo que fue en la avioneta, ¿no? Sale del programa y se le presentan estos dos hombres de negro, actitud hostil, le dice no puedes decir nada
por el bien por tu seguridad y por los tuyos y por la seguridad de tu país, no puedes otorgar una segunda entrevista. Esto considéralo como una advertencia. Wow, lo amenazaron a nivel de familia, a Exacto. nivel laboral, a nivel de nacional, patria, ¿no? Sí. Qué horror, güey. Ajá. Y, o sea, dándole a entender que tenía mucha responsabilidad con la información, güey. O sea, él tenía el poder de, pues, no sé si una guerra, güey, ¿no? Algo raro. Sin embargo, él se vuelve a comunicar con Pedro Ferriz y le dice, oye, me acaba de pasar esto, me acaban de interceptar estos tipos afuera de tu set de grabación. Pedro Ferriz hace su labor periodística y lo convence de que se vean en un restaurante en Polanco, aquí en la Ciudad de México. La hora iba a ser confirmada minutos antes y le dice, ¿sabes qué? Estoy en este restaurante, ven. Y es un restaurante ubicado en Polanco, en la Ciudad de México. Entra el tipo, uno de los sujetos, bueno, el sujeto del testigo de estas dos aeronaves, y en la sala de espera, porque él dio su nombre porque ya lo estaban esperando en la mesa, Pedro Ferriz, se le vuelven a acercar estos dos tipos y le dicen, te dijimos que te callaras, no puedes hablar. Dicen que fueron tan intimidantes que el tipo agarró, se salió, le habló a Pedro Ferriz y le dijo, perdón, no puedo decir nada. Wow. Fueron Con dos esa veces. Capacidad de respuesta, güey. Sí, no, una tercera y hubiera estado muerto, de seguro. Tal vez, como le pasó justo a Phil Snyder. Ajá. El geólogo que trabajó militar, que trabajó en Nuevo México, en esta segunda base militar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, cualquier información y para completar este fun fact, vayan al podcast de Hombres de Negro, van a encontrar toda la información ahí. Pues sin más preámbulos, pues vamos a darle, brother, vamos a darle a este capítulo 28. Que lo disfruten. Lo disfruten. Al transcurrir de los tiempos, se ha considerado la alquimia como un ejercicio burdo e incomprendido, construyendo solamente a una práctica inútil y estéril por lograr la transmutación de los metales, obtener la medicina universal y lograr encontrar la piedra filosofal. Aún sin considerarla como una ciencia propia de este mundo, los vestigios de su presencia y sus prácticas hacen sospechar que este conocimiento no es ni será parte del dominio público. El tema que presentaremos el día de hoy, el extraño caso del Conde de Saint-Germain. ¡Pum, pum, pum, pum! Cuando hablamos de mutaciones y experimentos, que justo ese es lo que va a correr por las venas del podcast del Hubiera Existe durante el mes de marzo de este mes. Uh-huh. Neta, tenemos que empezar desde el inicio. Y de verdad no sabes, güey, me atrevo a decir que este pinche caso es y va a ser uno de los mejores capítulos del Hubiera. Ok, está bueno eso. Este personaje en particular va a abrir una cantidad impresionante de leyendas y me atrevo a decir que inclusive son los cimientos de la literatura vampírica. Wow. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. El propio Voltaire lo describió como el hombre que lo sabe todo y nunca muere. Fun fact, Voltaire es una figura figura como uno de los principales representantes de la Ilustración, un periodo que enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia en detrimento de la religión. Pero Voltaire, un pinche ilustrador, güey, pionero de esta corriente, güey, él, siendo quien es, se refiere a este conde de Saint-Germain como el hombre que lo sabe todo y nunca muere. Inmortal, un tipo inmortal. Un vampiro. Y lo sabe todo. Un vampiro sabio. A todo esto, ¿quién es el conde de Saint-Germain? Fue un enigmático personaje descrito como cortesano, aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista
y compositor aficionado, conocido por ser una figura recurrente en varias historias de temática ocultista. Algunas fuentes citan que en realidad el famoso sobrenombre francés proviene del latín Sanctus Germanus, es decir, Santo Hermano, y que, aunque no se sabe dónde nació, lo más probable es que fuera en un castillo de los Montes Cárpatos, hijo del último príncipe de Transilvania, Francisco Rákóczi, y su primera esposa, Teleki. ¿Ok? Teleki. Teleki. Ok. Con K y Y al final. A pesar de todo el misticismo que va a rodear a este conde, su muerte oficial está registrada el 27 de febrero de 1784 en Ekenorfe, Copenhague. O sea, hace apenas unos días atrás se cumpliría el aniversario de su muerte. Sería el aniversario número 237. Ahora, ¿por qué sabemos de este conde? Su historia está escrita en la muy santa Trinosofia, más conocida como la Santísima Trinosofia. Este sería el único libro que escribió y es considerado como un clásico de la literatura ocultista. Todo lo que gira alrededor de este conde se va a poner exageradamente raro. Cuando apenas contaba con 14 años, ya se había convertido en un destacado miembro de la masonería francesa. Actividad que compatibilizaba con sus estudios universitarios en Siena. Cuando su padre fallece en el año 1735, comienza a gestarse la leyenda, ya que varios testigos, en más de 36 escritos, entre los que figuran cartas, aseguran haberle visto junto al lecho mortal de su padre. Pero otros confirman que en ese preciso momento estaba reunido con un Rosacruz en Holanda. Ok, tengo que hacer un paréntesis aquí. ¿Qué carajos es un Rosacruz? Un Rosacruz no es como un, ¿cómo se dice? Un accesorio, una cadenita, que tiene que tiene una cruz, ¿no? No, eso es un rosario. Ok, Rosacruz no es lo mismo que rosario. Pero es algo cercano, ¿no? Parecido, ¿no? No, pero okay. Para los que no son de México, como mi amigo puertorriqueño, ajá, entiendo la confusión, güey. De hecho, es un poquito más turbio, güey. A ver, si leen documentos oficiales en Google, okay, que por ahí de los 1600, es por ahí de esas fechas, los Rosacruz era una fraternidad muy, 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 muy respetada, güey. Ah, pero dices fraternidad, no el accesorio, ¿ok? No, era una fraternidad, güey. Ok. Van a encontrar también que los Rosacruces son mundialmente conocidos como la antigua orden mística de la Rosa Cruz, con frecuencia abreviada AMORC. Su símbolo, una cruz sobre una sencilla rosa en el centro, son una orden fraternal, un grupo de hombres y mujeres progresistas interesados en agotar las posibilidades de la vida mediante el uso sano y sensato de su herencia de conocimientos esotéricos y de las facultades que poseen como seres humanos. Estos conocimientos que ellos fomentan y enriquecen con nuevos hallazgos abarcan todo el campo de los esfuerzos humanos y todo fenómeno del universo conocido por el hombre. Sus conocimientos datan de los egipcios. Ojo aquí. O sea, ellos heredaron todo lo astronómico, todo lo arquitectónico, absolutamente todos, y ellos fueron los herederos de este conocimiento, valga. Sí, es una filosofía esotérica. Ajá. Que al final de cuentas cobra mucha fuerza, o va a cobrar mucha fuerza estos conocimientos con este conde de Saint Germain, porque pues al final de cuentas actualmente no se sabe a ciencia cierta cómo se construyeron las pirámides de Egipto. Se habla inclusive de los astronautas ancestrales, que ahorita vamos a tocar ese tema, pero conforme hemos estado investigando todos estos podcasts, vemos que todos tienen algo en común, brother. Algo, querido podescucha, de verdad escuchen los otros podcasts, porque parece ser que todo está
conectado. Todo está conectado, definitivamente, claro que sí. Bueno, pues los escritos y las cartas se contradicen diciendo que el conde de Saint Germain se encontraba en Holanda con un integrante de esta fraternidad, ¿no? Los Rosacruz, y otros aseguraron que se encontraban en el lecho de muerte de su papá. Aquí hay una de dos: o alguien está mintiendo acerca de su paradero, o realmente estaba en dos lugares al mismo tiempo. Algo físicamente imposible, ¿no? Correcto. Conforme va pasando el tiempo, en 1745 es visto en varios lugares, tanto en Escocia, en Alemania, en Austria, y también hay quienes aseguran que marchó a la lejana India a estudiar los secretos de la alquimia. O sea, el tipo rápidamente por lo que sabe y lo que es a su temprana edad, el tipo es una celebridad, brother. O sea, por eso en todo el mundo lo ubicaban en aquella época, ¿no? También era conocido como el maestro Ray Sol, así, y siempre dio mucho de qué hablar en Europa durante este siglo. Sí, era como el Jesucristo de la época, ¿no? Algo así. Que de momento se fue tempranito a crecer su conocimiento fuera de su país y luego regresa y hace muchas cosas. Ajá. Él se narra que frecuentaba las cortes europeas en general, trataba con los reyes y la alta aristocracia. Era muy respetado y admirado por su gran sabiduría, valga. Sí, era un tipo que sabía de todo, era un erudito. Ajá. En varios escritos que hay en la historia, declararían lo siguiente, o más bien lo describirían, ¿no? De esta manera: por su erudición, sus aptitudes y poderes, así como su porte distinguido y su elegancia personal, tenía un misterioso encanto y un gran atractivo. O sea, el güey era un influencer. O sea, si hubiera tenido TikTok, revienta TikTok. No, y hubiera tenido 1 millón de followers en Instagram, ¿no? Digo, 1 millón de followers, un poquito, 100 millones de followers en Instagram. Sí. Rápidamente entró en los más altos círculos, se desconocía el origen de su fortuna, y de esto quiero que lo recuerden, quiero hacer mucho énfasis. Nadie sabía el origen de su fortuna. Wow. Nadie sabía su nacionalidad y si tenía esposa e hijos. Hablaba a la perfección francés, inglés, español, italiano, chino, árabe, alemán, ruso, portugués, latín y sánscrito. ¿Qué es el sánscrito? Ojo, es una lengua clásica de la India, además de una de las lenguas indoeuropeas más antiguas y documentadas, después de la hitita y el griego micénico. También tenía vastos conocimientos sobre políticas, artes, ciencia, poesía, medicina, química, música y pintura. No pertenecía mucho tiempo en un lugar y viajaba constantemente por toda Europa. Cuando afirmaba estar cansado, se dirigía siempre al Tíbet, África o Turquía. Las primeras menciones históricas sobre el conde de Saint-Germain se remontan a 1740, cuando se convirtió en un asistente habitual de los eventos más selectos de Viena. O sea, el tipo era una celebridad, pero era un misterio. Era un pinche misterio, güey. Era un pinche misterio. Y se va a poner peor, güey. O sea, el conde, quien entonces por ahí del 1740 tenía alrededor de unos 30 y tantos, 40 años de edad, vestía de una forma bastante elegante y exagerada. Llevaba siempre encima una gran cantidad de diamantes que utilizaba en vez de dinero, güey. O sea, en lugar de tener monedas, tenía diamantes. Tenía diamantes y pagaba con diamantes. Wow, ok. Este tipo es bien ten el es un high class. Era muy fresa. No, esto ya es otros niveles de... Sí. Estando en Austria,
parece que Saint-Germain fue capaz de sanar contra todo pronóstico al mariscal francés Bailly-Isle, que había sido herido de gravedad en Alemania. En agradecimiento, el militar le llevó a París, donde puso a su disposición un laboratorio muy bien equipado. Fue precisamente en esta ciudad donde empezó a forjarse la leyenda de Saint-Germain. Según otras versiones, el conde de Saint-Germain aparece en Francia en 1758, procedente de Holanda, Inglaterra y Alemania, países que había estado visitando en misiones políticas. O sea, este güey en Austria salva a un mariscal francés. Ajá. Contra todo pronóstico, ¿no? Había sido herido de gravedad en Alemania. Lo llevan a Austria y a él se encuentra con él y lo salva. Lo salva, locura de algo que... Contra todo pronóstico, o sea, ya se iba a morir. Le iban a desahuciar y él lo salvó. Uh-huh. Este cuate, este francés, el Bailly-Isle, en agradecimiento, pues le dijo como, ¿qué quieres? Y este güey dijo, pues un laboratorio bien equipado. Un laboratorio, güey. Sí, hazme un cuartito ahí. Digo, no un cuartito, hazme un almacén, ¿no? Un almacén completo. ¿Qué puede haber en ese laboratorio en aquella época, güey? Bueno, total, le puso un laboratorio bien equipado y aquí es donde ya aparece el conde de Saint-Germain en la historia, ¿no? En datos oficiales, literal. Uh-huh. Que justo en 1758 él fue enviado a misiones políticas a Holanda, Inglaterra y Alemania. O sea, entró como mantequilla en la aristocracia y en la política y en todo. Bueno, si pagaba con diamantes, eso era lo menos. Que eso es el paréntesis que quería abrir. En este laboratorio, ¿no? Se rumoraba que transmutaba los minerales en oro. La famosa transmutación, que es la base del alquimista, ¿no? La transmutación. Ajá. ¿Qué es lo que buscaban, no? La transmutación del oro y la transmutación de los diamantes. Uh-huh. Lo cual explicaría su enorme fortuna y el por qué siempre quería ocupar los diamantes como moneda. Y tenía la habilidad de crear diamantes a su antojo. Uh-huh. Otro fun fact. En varias fiestas, y está documentado, hasta en pinturas, testigos afirmaban que cuando eran invitados a cenar a la casa del conde de Saint-Germain, a la hora del postre, en lugar de un postre, recibían diamantes. Ay, güey, ok. Diamantes hasta con azúcar. El postre. El conde también consolidaría su reputación cuando curó a una dama de la corte que sufría de envenenamiento por hongos. Por este acto, ¿no? Fue adoptado por Madame Pompadour, que también si la googlean era una mujer muy poderosa en aquella época y famosa por ser amante del rey Luis XV. Okay. Ojo aquí. Durante una cena con Madame Pompadour, una anciana condesa creyó reconocerlo, aunque no podía acabar de entender lo que estaba ocurriendo, ya que ella conoció al conde de Saint-Germain en la Venecia de 1710. Güey, imagínate la cara de la señora, de ¿será o no será? A ver, te estoy hablando aquí. O sea, ¿conocía a Saint-Germain 45 años antes? Exacto, güey. Ok. Y al parecer, la señora no podía creer que estaba igualito. Ok. Pero así igualito, o sea, no tenía ni una arruga más. Estaba en condiciones perfectas. Uh-huh. El conde, al ver a la mujer, se acercó para decirle con sencilla naturalidad: en efecto, señora, yo la conocí a usted en aquellos días cuando aún era muy joven y muy hermosa. Yo ahorita soy muy viejo, debo tener más de 100 años. Así le dice, como decía aparte. Así le dijo, güey. No, yo estoy viejito, pero estoy muy bien sabroso, ¿no? Ajá. Wow. Y le dijo, yo la conocí cuando era muy joven y hermosa. Y ahora estás toda fea y jodida, ¿no? Todo el mundo sabe de que la base es la transmutación, pero que también los que hacen alquimia buscan la piedra filosofal, ¿no? Y la piedra filosofal es la que le da la inmortalidad a las personas. Uh-huh. Es correcto, que según cuenta la leyenda, uno de los creadores y guardianes de la piedra filosofal
es Nicolás Flamel. Nicolás Flamel. Ajá. Nicolás Flamel, para los que son fan de Harry Potter, le mando un saludo a mi novia que todo el tiempo estuvo recordándome, Nicolás Flamel, Nicolás Flamel. Pero este hombre parece ser que tenía todas las bases de la alquimia. Uno, la transmutación de los metales, como lo mencionamos, la piedra filosofal, la eternidad, la vida eterna, Uh-huh. y la medicina universal, güey. Las panaceas. Uh-huh. Lo increíble de todo es que hay registro histórico de este señor, brother. Ok, este tipo era como un dios del Olimpo o como un Uh-huh. Jesucristo reencarnado. Que cabe mencionar que justo haciendo también como énfasis en lo de de la fraternidad de las Rosacruces, Uh-huh. aunque muchos se apegaban a que era una fraternidad religiosa, ellos siempre se deslindaron de Jesucristo. Uh-huh. Siempre diciendo que se apegaban más antes de Cristo, al Egipto antiguo, literal. Sí, el conocimiento oculto de Egipto, ok. Fue diplomático en 1740 en la corte del rey de Francia. En 1762 fue cómplice de una conspiración para lograr poner a Catalina la Grande en el trono. En 1774 advirtió a Luis XVI y a María Antonieta de que una revolución estaba a punto de llegar a Francia. En 1820, la condesa de Admar habló con él sobre lo sucedido, lamentando la muerte de ambos. O sea, Okay. de Luis XVI y de María Antonieta. La Revolución Francesa, y en 1820 la condesa de Admir habló con él sobre lo sucedido, lamentando la muerte de Luis y de María Antonieta. O sea, les dio un pronóstico y ¿cómo se dice? Pues Mira el futuro. pues este güey era tan sabio, viajaba tanto y sabía tanto de política, ¿no? Que para él era muy fácil Predecir. Ajá. predecir lo que iba a venir, ¿no? Que esto justo venía lo de la revolución. Entonces, que de hecho hay mucha gente que trabaja en el gobierno, en los altos gobiernos, sobre esto, ¿no? Proyecciones de cómo Claro. van a pasar este tipo de cosas. Y esto, pues, el conde de Saint Germain se los advirtió. Aún así, pues, Y como quiera lo hicieron. así. Y pues en 1820 la condesa de Admir habló con el conde sobre lo sucedido y bueno, lamentó la muerte de ambos. O sea, está cabrón, güey, está cabrón. Es mucha política alrededor de este güey, pero la Ajá. verdad es que está extraño, está muy, muy extraño. La sombra de este hombre fue un constante hilo conductor en Europa que empezaba a despertar al mundo en su modernidad. Un personaje que pareció habitar tras cada telón y en cada decisivo acontecimiento. Se empezó a aparecer en diferentes puntos importantes, ¿no? Como conocemos a la Europa moderna. Ajá. En varias fiestas, el conde de Saint Germain sacaba pinturas muy viejas, muy viejas, en las cuales posaba un hombre con los mismos rasgos físicos del conde, güey. ¿Cómo? O sea, un retrato de él mismo. Ajá, güey, como que se burlaba, como que se le hacía gracioso. Ajá. Y como que sacaba sus fotos, bueno, sus pinturas, sus autorretratos al óleo, y ponía a prueba a sus invitados y decía, ¿quién es? Y era él, güey. Ah, ya. Sí, no, aquí estoy al lado de Osiris en el año 84 de la época de Egipto. Sí, o sea, sí, literal. Sí. Wow, qué chido. Y escucha, diferentes testigos también mencionaban que a pesar de las numerosas invitaciones a cenar por parte del conde, nunca lo veían comer. Este solo bebía una fórmula que él mismo preparaba. Y adivina, Un elixir. un elixir, güey. Uh-huh. Adivina de qué color era. Bueno, debe ser o rojo o amarillo. Amarillo. ¡Amarilla! Amarilla, güey. Sí. El amarillo siempre está en todo lo que tiene que ver con extraterrestres, man, obligado. Ajá. Oh, a ver, aquí, ojo.
Otro paréntesis. En el accidente de Shan Harbor, Canadá, Ajá. en el accidente de Puebla, en México, nosotros, él hubiera existe, relacionó un líquido amarillo, el cual era obvio decir que funcionaba como combustible. En el podcast de los hombres de negro, varios testigos que se toparon con estos seres mencionaban que tenían que ingerir una píldora amarilla cada determinado tiempo. Para calmarse, claro. Ajá. Para calmarse, como que se iban apagando. Entonces estos güeyes tomaban una píldora amarilla y se la tomaban. Y ahora resulta que mucho tiempo atrás, güey, el conde de Saint Germain bebía un licuado amarillo y, brother, a no ser que sea un licuado de plátano, mis estimados. Exacto. O de mango. Mango. Creemos aquí, en el hubiera existe, que este es un tipo de combustible o un super licuado proveniente de otro planeta. No, definitivamente no el elixir inmortal es amarillo. Al parecer el elixir inmortal, el combustible que hace que despeguen las naves, pues parece ser camuflaje, no sé, o lo que sea. Parece ser que es el mismo. Es que tiene que ser el mismo. Amarillito. Era el oro de los extraterrestres, ¿no? Sí. Pero entonces este tipo era inmortal, o sea, empezaron a escribir información de él a partir de esa época, pero estaba desde hace mucho tiempo, ¿no? Técnicamente vivo. Ajá. O sea, en teoría, pues él, piénsalo, o sea, pasó desapercibido durante mucho tiempo, se hizo de varia fortuna con este tipo de conocimiento. Al parecer dominaba tanto la alquimia que pues consiguió vida eterna, riqueza y la medicina universal. Wow, pero literalmente me estás hablando de alguien que se parece muchísimo a un dios, ¿no? Con ese tipo de poderes. Que eso es parte de lo que dicen, por ejemplo, en el libro de El Retorno de los Brujos, que tocan el tema que la alquimia es un poder heredado de alienígenas, ¿no? Esto hubiera existe. Supongamos que efectivamente con los astronautas ancestrales, ¿no? En el cual pues están evidentemente relatados en jeroglíficos egipcios, ¿no? Pues sí sean efectivamente el dueño de este conocimiento que le repartieron algunos. Y efectivamente casa con esta fraternidad de los Rosacruces que frecuentaba Saint Germain, güey. Y esa es la base de la alquimia. Sí, está súper interesante porque técnicamente podría estar vivo todavía, ¿no? Saint Germain. Técnicamente podría estar vivo todavía. De hecho, también dicen que la hipnosis es una técnica alienígena para abrir la conciencia y programar a las personas. Interesante. Y bueno, parece ser que el conde de Saint Germain pues fingió su muerte pues para que no pasara pues, como a mayores o iniciara la leyenda. Y anda por ahí, ¿no? Nada más se cambió el nombre. Sí. Estoy seguro que ha de ser alguien muy importante. Hay que ver quién avienta diamantes por ahí para cacharlo, ¿no? O no, a lo mejor ya es un perfil más bajo, ¿no? Está aventando dólares, ¿no? Caca. En un establo. Un perfil más bajo. A lo mejor sí es un rapero, güey, aventando dólares. Puede ser. Está chido, güey, porque me quedé con con esta idea de que la alquimia puede ser traída por los extraterrestres y como que pensándolo bien hace todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, todavía todavía, o sea, es una ciencia que no le han buscado 20 formas y no han podido
encontrar la fórmula precisa para cambiar las cosas que quieren cambiar, las cosas que quieren transmutar. Pero es tan viejo y está ahí que fácilmente puede serlo, o sea, puede ser algo traído por extraterrestres, bueno. Total. Acuérdense también que este conocimiento de la alquimia, de estos sabios, y si nos vamos todavía un poquito antes, ¿no? En Egipto señalaban hacia un lado, aquí en México con Quetzalcóatl los dioses señalaban hacia ese lado, y da la casualidad que ese lado es precisamente lo que parece ser la Atlántida, ¿no? Entonces, pues acuérdense de la leyenda de la Atlántida, en el cual tenían una fuente de poder tan grande que fue la misma que les causó la destrucción, ¿no? Si nos vamos a los poemas de Platón. Está de pensar, es un buen tema para justo abrir tema este mes de las de mutaciones y experimentos. Y pues está aquí el relato del conde de Saint Germain. Y la alquimia a mí siempre se me ha hecho bien interesante porque habla de esoterismo, pero también habla de que, o sea, de la química, mano, porque estamos hablando de que literalmente si tienes la tabla periódica y sabes lo que tienen los átomos, puedes cambiarlo y estás haciendo alquimia, ¿no? O sea, un químico es un alquimista, es un alquimista. Es la base de la química moderna. Y lo chido es que Jesucristo fue alquimista porque convirtió el agua en vino. Por ahí se habla también del rey Midas, güey, que tenía la capacidad de cambiar, de convertir todas las cosas en oro. Es un poder que pues muchas deidades pues lo tienen, güey. O sea, es un poder de dioses. Y literal está la fórmula, para convertir el oro del plomo en oro, perdón. Uh-huh. Y literal necesitas como el plomo, las partículas de la piedra filosofal, fuego, papel de cera, y esto te va a dar un resultado en oro. No manches, ¿de verdad? Sí, güey, se lo voy a poner aquí en... Está bien, nada más hay que encontrar la piedra filosofal, ¿no? Sí. Todo lo demás es muy fácil. Sí. Pero ¿quién sabe? Es como... Si todo es átomos y moléculas, güey, o sea, si puedes cambiar todos los átomos y moléculas a tu antojo, pues técnicamente pues puedes convertir cualquier cosa a lo que tú quieras y eres alquimista, güey. So... Que es parte también de lo que decimos de aquí de Jesucristo, ¿no? Que, a ver, mucha gente lo considera un milagro, pero él, respondiendo a hubiera existe de esta comprobación química de los alquimistas, de este conocimiento, él transmutó el agua en vino, güey. Uh-huh. Sí, claro. Y nos hace pensar que Jesucristo tenía pues este acceso a esta información, ¿no? A esta tecnología alienígena, ¿no? Pues nada, recuerden que esto fue El Hubiera Existe, capítulo 28. Esto fue para ustedes y por ustedes. Muchísimas gracias por morirse de la intriga junto a nosotros. Denos like, shares, compartan con sus amigos, suscríbanse en todas nuestras cuentas oficiales. Llamen a sus abuelitas y díganle que escuchen las radionovelas que están muy buenas, bien interesantes, les va a encantar. Pónganle la radionovela a sus abuelitas. Digo, es para todo el mundo, no nada más para las abuelitas, pero ajá. De verdad, no saben todo el contenido de valor que compartimos por ahí. Y pues nada, esto fue El Hubiera Existe. Y recuerden que sin esta expresión no existirían las consecuencias del presente. ¿Y en dónde estarías si eso hubiera existiera?